Bueno, el ministro de la Armada Dominicana informó ayer a los medios de comunicación que están siendo investigados varios altos oficiales relacionados con el CESAC, que es el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria, debido a que, según las autoridades, este cuerpo, este organismo, tumbó todas las medidas de seguridad que había en el aeropuerto de La Romana, perdón, para permitir la entrada de un cargamento de sustancias narcóticas a través de este aeropuerto. Lo lamentable es que en esas declaraciones el ministerio nunca dijo cuándo se produjo esa inserción o ese ingreso de la droga por este aeropuerto, y tampoco se ha informado si se cuantificó la cantidad de droga hasta ahora, ni se ha hablado de la detención de los supuestos narcotraficantes. Hasta ahora la información que se tiene a mano es que hay 2 oficiales de las Fuerzas Armadas, uno de la Policía Nacional y varios civiles que están relacionados con las actividades operativas de este aeropuerto, están siendo investigadas por esta razón. El comunicado que fue entregado por las autoridades indicaría que un coronel del Ejército que está asignado a la DNCD, un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, también un primer teniente de la Policía Nacional asignado a la DNCD y un asimilado militar del Ministerio de la Armada Dominicana, que también está en servicio en el CESAC, son algunos de los oficiales que están siendo investigados. Según lo que se ha indicado hasta ahora, la investigación muestra que se bajaron todas las alarmas para permitir la entrada de un avión que penetró a este aeropuerto desde Cartagena de Indias, en Colombia. Vino a República Dominicana desde Cartagena de Indias. Se presume que llegó con una cantidad que aún no se identifica de sustancias controladas que descargaron a través de unos bultos. Las autoridades dicen que se desactivaron todos los dispositivos de seguridad en el aeropuerto y se violentaron todas las normas. No se ha indicado cuánto tiempo se tenía investigando este hecho, si ocurrió ayer, antes de ayer, eso no se ha informado. Eso es importante, que se dé a conocer esta información. Lo que llama la atención es que no esté completa, claro, porque no es la primera vez que hay un incidente en este aeropuerto. Los aeropuertos que están en nuestra zona turística tienen iguales medidas de seguridad, pero procedimientos de atención a las personas que ingresan que dan la sensación de que son de más fácil penetración de los pasajeros, porque como son turísticos se trata de dar una atención distinta, más relajada a quien llega o a quien se va de República Dominicana por estos aeropuertos. Eso no significa que las autoridades no tienen que estar vigilantes sobre lo que entra o sale. No sé si recuerdan que hace un par de años hubo un caso en este aeropuerto donde unas personas que llegaron a través de una aeronave que aterrizó allí, cargaron unos bultos rápidamente en una jipeta que fue perseguida por las autoridades y se desató una persecución por la autopista a partir de ese suceso. Entonces, lo que estamos diciendo es que a través de nuestros puertos y aeropuertos existe la posibilidad de que sigan entrando sustancias narcóticas, porque la lucha contra el narcotráfico es tan fuerte y tiene tantas aristas que si no hay una fortaleza en la institucionalidad de nuestro país, si no hay un reforzamiento de la forma en la que operan nuestros organismos que tienen que llevar el control de estos espacios, entonces es muy fácil debilitar esas estructuras a través del pago de recursos y dejar entrar y dejar pasar lo que sea por esos puertos y aeropuertos. Por eso es muy importante la declaración que hizo ayer el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, en el sentido de que se dan garantías de que las autoridades investigarán a profundidad este caso y que serán castigados, se aplicará todo el peso de la ley a aquellas personas, a aquellos oficiales de distintos cuerpos militares que están involucrados en este caso que, como tú decías,
Amelia, hay muy poca información oficial. Lo que han estado sacando los medios de comunicación han sido informaciones dadas por algunas fuentes no oficiales, que hablan de que militares vinculados al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAP, y de la Dirección Nacional de Control de Drogas están involucrados en este caso con esa acción que tú explicabas que se dio con esta avioneta que alegó que tenía algunas dificultades y por eso se tumbó, se desactivó todo el mecanismo de seguridad del aeropuerto, y se habla de que esa avioneta, y alguna fuente así lo asegura, traía un alijo de más de 300 kilos de cocaína. Por eso es muy importante que esta investigación se pueda hacer con rapidez y se puedan dar todos los detalles de lo que aconteció en este caso. Sobre todo, y recordemos que nosotros recientemente en el programa tuvimos la participación del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, precisamente, y hablábamos de los riesgos que tiene el país, de los peligros, de la situación que está viviendo la República Dominicana por el crecimiento del narcotráfico, de este tipo de actividades ilícitas, a nivel de la región y a nivel del país. El país que sigue siendo utilizado como puente para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y hacia Europa, pero al mismo tiempo la República Dominicana es un país donde la comercialización de estupefacientes ha estado creciendo. Incluso se habla de que el pago que se está dando a personas vinculadas a este tipo de actividades ilícitas se está haciendo directamente con mercancía, con drogas que se distribuyen en los barrios, en las comunidades, en distintos lugares en este país. Y una actividad de esta naturaleza puede crecer única y exclusivamente si las autoridades o se hacen de la vista gorda o participan de este tipo de actos ilícitos, como se evidenció o como se ha indicado en este caso de La Romana. Por eso es muy importante que se determine, que se indique la participación de estos oficiales de distintas instituciones militares, se puedan sancionar y, bueno, a nivel de las autoridades se tomen las medidas del lugar para evitar esa complicidad que lamentablemente se da entre delincuentes que participan del crimen organizado en nuestro país y miembros de las distintas instituciones cuyo objetivo y cuyo propósito es el de garantizar precisamente el que este tipo de actividades no se dé. Y qué mal anda un país cuando encontramos que miembros de estas instituciones que deben preservar el orden, garantizar el que no se desarrollen tipo de crímenes y delitos de esta naturaleza, participan en este tipo de hechos. Y bueno, si a eso tú le sumas que tenemos un sistema judicial que no sanciona de manera ejemplar a aquellos que participan del crimen organizado, pues tú dices que la situación es aún más grave. Y por cierto, ha continuado todo un debate en el país con relación al tema de la justicia. Por ejemplo, ayer se le preguntaba al presidente de la Suprema Corte de Justicia su opinión o si recordaba este hecho de la red que operaba, la red mafiosa al interior del sistema judicial, que precisamente uno de los propósitos de esta red al interior del Poder Judicial era favorecer a personas vinculadas al crimen organizado con sentencia benigna, con soltarlos si se le aplicaba algún tipo de sanción que implicaba la cárcel. Pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia indicó que no recordaba ese hecho, que ese hecho ya quedó en el pasado, que el caso de los jueces, que el Procurador General de la República, cuando era Francisco Domínguez Brito, sometió ante la justicia por esa red de soborno que operó al interior del Poder Judicial.
Bueno, y ayer mismo, en un debate que organizó la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, sobre la perspectiva de la justicia para el año 2018, se hablaba de los principales retos y los principales desafíos que tiene la justicia en nuestro país, y uno de esos retos tiene que ver con el tema de independencia de la justicia, porque el problema en la República Dominicana es que hemos tenido una justicia capturada por la política partidaria para favorecer a aquellos que incurren en actos de corrupción, y desde ahí entonces se hace una práctica que especializa a jueces en prácticas de sobornos y de extorsión, y el paso de favorecer a políticos corruptos a favorecer a narcotraficantes es muy simple, es muy sencillo y se viene dando lamentablemente en la justicia dominicana, ¿no? Bueno, sí, en ese foro que organizó FINJUS se hablaba de la necesidad de hacer una reforma a la Constitución que apunte precisamente hacia esa independencia de la justicia, un tema que se viene debatiendo bastante en los últimos meses, y sobre todo se abogaba por la exclusión y la sustracción del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, entendiendo los involucrados, entre ellos varios jueces que formaron parte de esta actividad, que el hecho de que el Procurador General de la República esté allí es irregular, en el sentido de que es un funcionario público nombrado por el Poder Ejecutivo y que ya está debidamente representado a través del presidente de la República en este consejo, y además los jueces han llamado la atención sobre la conformación de ese Consejo Nacional de la Magistratura, además de que es un órgano que ahora tiene una cantidad de miembros par, son 8 en este momento, se excluye o hay una menor participación de jueces de carrera en el Consejo, y el resto, estamos hablando de 6 de los 8, son personas que tienen vínculos políticos partidarios, para entonces designar a esa justicia que se espera que sea independiente, sobre todo del poder político, que actúe en relación con la justicia de manera independiente, porque aquí no solo los casos son relacionados con la política, la corrupción, estamos hablando de jueces probos, jueces de carrera, que además hayan demostrado que a través de su trayectoria son jueces confiables. Entonces, cuando se aboga por esto y se piensa también en la experiencia de las altas cortes, se necesita que la participación de los políticos dentro del Consejo Nacional de la Magistratura sea menor, pero que a la vez actúen con la responsabilidad de la función que se le ha asignado para identificar los perfiles de los jueces que necesita este país, y no los que necesitan de manera particular aquellos que quieren protegerse de la justicia en el futuro. Así es, Amelia.